Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Bueno, Víctor, muchas gracias por acercarte a la jornada organizada por la IAILI. Estamos en el mes de marzo del año 2023. Y sí, es una apuesta en común que como grupo de colegas y de profesionales y también de amigos estuvimos gestando desde el año pasado. Y bueno, tenemos la grata presencia de Beto Quiroga y su grupo de trabajo de Intanguil, con toda su experiencia, ¿no es cierto?, en el manejo de los suelos, básicamente, ¿no? Y en sistemas de cultivos. Ahora, como vos bien dijiste, o sea, hay un grupo de personas que están en las calicatas y han hecho distintos pozos en el campo para estudiar los diferentes perfiles del suelo y de alguna manera también capacitarnos nosotros como ingenieros agrónomos con otros colegas de vasta trayectoria, experiencia y sobre todo con mucha didáctica. Son colegas, Alberto Quiroga y su grupo, con mucha didáctica. Estamos trabajando a campo, los colegas. Estamos viendo de alguna manera cómo están nuestros suelos al día de hoy, qué nos están representando y no solamente, o sea, pensando en esta sequía que estamos transitando todavía, los mismos, sino viéndolos de una manera integral, ¿no es cierto? Y vos nombrabas recién la palabra sistemas, ¿no? O sea, estamos capacitándonos, estamos viendo a todo como un todo y no como relaciones de causa-efecto o relaciones en el sentido agronómico de la palabra que tienen que ver con si hago esto, realmente la respuesta va a ser A, B o C, sino que va a ser el abecedario completo, ¿no? O sea, por así decirlo. O sea, las acciones que tomamos hoy repercuten de manera muy trascendentalmente el día de mañana en los sistemas productivos. Entonces, tenemos que dejar de pensar un poco en cuestiones de corto plazo y pensar las prácticas agronómicas, los sistemas agronómicos con visión de mucho más largo plazo, pensando principalmente en el suelo. Recién tocábamos un tema en la charla con los colegas que tiene que ver con la Ley Nacional de Suelos y nos contaban que ellos fueron autores de la Ley Nacional de Suelos de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay cuenta hoy con un sistema nacional de conservación de suelo que nosotros no tenemos. O sea, exportamos de alguna manera a Argentina conocimiento para otro país para que cuide de alguna manera sus suelos en el largo plazo. ¿Qué es esta ley de suelos? En pocas palabras y para que la audiencia entienda, son herramientas, prácticas de manejo que se le dan al productor y como es una ley tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Para qué? Para cuidar el recurso suelo, que es en definitiva lo que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, los que tienen un pedazo de tierra, por así decirlo, o trabajan la tierra propia o la alquilan de alguna manera. Es un recurso prestado, no podemos vivir a expensas siempre de la joya de la abuela. Nos contaba recién Alberto Quiroga en una forma muy didáctica y muy placentera, ingresan 3 camiones de fósforo a la Argentina, por así decirlo, en los barcos, porque es un insumo que nosotros tenemos importado, y se van 10, ¿dónde? En los granos, ¿no? O sea, es más lo que sale que es lo que entra, por así decirlo, en reposición de nutrientes. Hablábamos de prácticas conservacionistas, como es el uso de herramientas, por así decirlo, de labranza, en qué sistema utilizarlos, en qué sistema no utilizarlo, y tratamos algo que yo siempre digo, por así decirlo, de hablar de los pacientes. ¿Cuál es el paciente? Nuestro lote. O sea, por así decirlo, cada paciente tiene una práctica agronómica diferente, cada paciente tiene una necesidad específica y esa necesidad específica se traduce en una práctica que yo voy a implementar como agrónomo junto con el productor. ¿Para qué? Para generar sistemas sustentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, esta jornada tiene un poco ese carácter de ese espíritu, por así decirlo, en su génesis, en su interior, de ver qué es lo que tenemos debajo de nuestros pies. ¿Qué es lo que tenemos debajo de nuestros pies? Para aprender a determinar cosas a campo, cosas de manera práctica. ¿Y qué tenemos debajo de nuestros pies? Básicamente para entender que es un sistema vivo y que el suelo no es algo muerto o algo realmente que está ahí inerte, sino que es un sistema, por así decirlo, que interacciona, interrelaciona con insectos, con hongos, con bacterias, con actinomicetes, con la diversa microflora que tenemos, más el agregado de las 3 partículas primarias que tienen que ver con el limo, la arena y la arcilla. Entonces, cómo todo eso juega de alguna manera, más el aporte obviamente de nutrientes y bueno, los aportes de agua, es todo un gran combo. Siempre me gusta decirle a mis alumnos,
Cuando uno prende la computadora, lo primero que sale es el programa que conocemos todos de Windows, ¿no? Pero yo no puedo entrar directamente al Excel, o sea, apenas prendí la computadora. Tengo que esperar que la computadora arranque, haga sus procesos y después que termine de cargar todo su programa, ahí yo después a ir a herramientas como Excel, como Word, y voy a trabajar con un editor de texto o una planilla de cálculo. ¿Con esto qué quiero decir? El suelo es lo mismo, no es pongo 80 kilos de fósforo, pongo tanto de nitrógeno, pongo saco, no, es algo vivo y es algo bastante complejo. Estamos muy acostumbrados, por los tiempos que vivimos y por la modernidad, a tomar decisiones y tener respuestas inmediatas, ¿no? Un ejemplo que se me viene ahora en la nota, antes para comunicarnos, usábamos hace 20 años atrás las radios, ¿no es cierto? Si bien la comunicación era inmediata, efectiva, pero hoy si vamos al caso podemos hacer una videollamada y nos podemos ver con la persona y podemos interactuar y subir un archivo. Entonces creo que la vida moderna que hoy tenemos, que es muy agradable y que es buena en cuanto a la tecnología, nos ha llevado a tener esas relaciones con los sistemas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que posicionarme en implantar una pastura o en el desarrollo de una rotación, vos lo dijiste, Víctor, es tiempo. Y encima jugamos con factores en contra que son básicamente los precios que nosotros no manejamos de los insumos y de los cereales que producimos o la leche o cualquier otro insumo que el productor comercialice, o sea, no maneja eso el productor. Y por otro lado, tampoco maneja ¿qué cosa? El clima, O sea, podemos prever un montón de cuestiones, pero clima y precios es algo que no maneja, y tomar decisiones en el largo plazo en este sistema productivo que conocemos los que estamos en esta actividad es realmente riesgoso y es realmente difícil. O sea, por eso es complejo decir, bueno, me parece que la palabra ser exitoso en el agro es muy filoso hablar de eso, y realmente yo no utilizaría esa palabra con todos estos avatares que tenemos y con cómo tenemos que manejar la producción. O sea, si el productor entiende que está en un negocio a largo plazo, si el empresario entiende que está en un negocio a largo plazo, bueno, va a tener que manejar estos paradigmas y esta forma, por así decirlo, de generalizar el negocio o de tener también un motivo de vida, ¿no? Porque el campo es una manera de vivir y la producción es una manera de vivir, y así que todo pensado con tiempo, todo en un largo plazo para que ese sistema realmente nos devuelva lo que una vez invertimos por ahí años atrás. Totalmente. Todo nace en realidad de lo que hablamos hace unos minutos atrás. No tenemos una ley nacional de suelos, no tenemos algo que proteja a nuestros recursos. Y como en todo negocio, está la figura del productor que alquila y está la figura del arrendatario, ¿no es cierto? Y todavía esa fusión, esa unión de ser socios en las ganancias y ser socios en las pérdidas todavía no se ve. Es como que realmente, a mi modo de ver, es un negocio del tipo extractivo para ambas partes. ¿En qué sentido lo digo? Y con todo respeto. Vos sabés, Víctor, yo soy productor y tengo familias que son también productores, pero todos nos estamos empobreciendo cada vez más de alguna manera. ¿Por qué? Porque el fósforo que se fue en los granos, que la persona que alquilaba no pudo invertir o no pudo poner porque sus costos no le dan, los está sacando ¿de dónde? De la caja de ahorro, por así decirlo, del dueño del campo. Y el dueño del campo, que se acostumbró de alguna forma, o por una cuestión de decisión, o por una cuestión de que realmente no puede trabajar más por un tema de edad, no sé, X factor, se acostumbró a vivir de una renta. Es muy difícil que haya un retorno de alguna manera de capital y un retorno de inversión a ese sistema, por así decirlo, no en insumos, sino en cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de los sistemas y con la sostenibilidad. Porque, o sea, las personas ven y observan cuando tienen que gastar dinero como un gasto, y muchas veces no es un gasto, sino que es una inversión, y es al revés. Entonces, hasta que no haya reglas claras, por así decirlo, por partes del país, porque ahí está la cuestión, hasta que no tengamos reglas claras por parte de quien gobierne nuestro país, en que esto es algo que se nos va año a año degradando, y fíjate ahora en la situación que estamos teniendo de sequía, vos ves claramente, yo con ya mis años de profesión,
ves claramente los lotes que han recibido de alguna manera, para que se entienda, cariño, agronomía, o sea, que han sido bien trabajados durante muchos años, son los lotes que mejor la están pasando hoy dentro de todo lo malo. Quiero que se entienda bien este criterio. ¿Por qué? Porque son lotes que están siendo cuidados de alguna manera. ¿Qué cosa? En su biología, en su estructura, en su textura de suelo, en los grados de compactación, en la provisión de nutrientes, en las estrategias agronómicas como una fecha de siembra. Nadie está hablando acá de invertir millones de dólares. O sea, cambiar una fecha de siembra, cambiar un distanciamiento a lo largo del año, el uso de algunas herramientas o no, me van a posicionar en estos años que son terribles, me van a dejar bien parado, por así decirlo. Entonces, volviendo otra vez a los inicios de tu pregunta, hasta que no exista por parte de la nación una cuestión que nos obligue, entre comillas, a hacer cosas buenas y tampoco nos extraiga, porque siempre es un impuesto, siempre es una tasa, siempre es algo que nos saca, y nos obliga de una manera a trabajar bien, mancomunadamente, este paradigma del tema de los alquileres va a seguir estando. Y a río revuelto, dicen, ganancia de pescadores. O sea, son ciclos que no manejamos, que son ciclos climáticos muy buenos, donde los cultivos y los lotes expresan su mayor potencial, y después tenemos situaciones malas donde los cultivos no rinden, o hay una cuestión de precio también en el medio, que hacen un desbalance en este negocio, que es el negocio de los alquileres, que realmente la mayoría de las veces son pocos los beneficiados, y la verdad que a mi modo de ver, y con el tiempo que llevo transcurrido de profesión y de mirar lotes y de evaluar situaciones y de charlar a veces con familias, son sistemas que nos llevan a un empobrecimiento total, no solamente económicamente hablando, sino también en el orden de la intelectualidad y del conocimiento, ¿no? Nos limitan a mejorarnos a nosotros como personas, como individuos, a querer capacitarnos, a buscar de alguna manera el asesoramiento en las personas que realmente son idóneas, y de esa manera producir y generar de alguna manera bienestar, que es eso lo que tenemos que generar como localidad, como nación y como sector productivo, que es el corazón, sin ninguna duda, productivo de la Argentina. Así que quiero agradecerte por acercarte a la jornada de la YAILY, gracias por venir siempre con tu cámara, venir como colega, y agradecerte siempre el espacio que se dé a Idagro Laboratorio, y bueno, es un saludo para tu audiencia que nos está mirando. Yo, give it a stage, in a minute I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Fly ink, GVA, that's how we get it done.